buenas tardes, amigos de la Red.0. Muchas gracias por sintonizarnos en un episodio más del podcast de la Red.0, presentando, por supuesto, su nueva edición Más Humano, Más Verde. En el día de hoy tenemos un invitado especial que no puedo esperar más para presentárselos. En este momento me encuentro con Uriel Sánchez. Uriel, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Uriel Sánchez? Claro, bueno, primero que nada, gracias por el espacio, Silvia. Estoy muy agradecido por la oportunidad de formar parte con algo positivo. Y bueno, Uriel Sánchez es un joven soñador que principalmente busca mejorar la forma en la que los seres humanos viven e interactúan con los espacios. Me dedico principalmente a el desarrollo de un emprendimiento en donde confeccionamos muebles innovadores. Adicional, soy estudiante de arquitectura, soy compañero de Silvia en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Panamá, y también soy conductor de tren en el Metro de Panamá. Y bueno, en mi tiempo libre me gusta practicar el skate y las actividades al aire libre, senderismo, ríos y todo este tipo de cosas que llenan el alma. Por supuesto que sí, Uriel, muchas gracias por aceptar esta convocatoria de esta nueva edición de la Red.0. Muy interesante todo lo que mencionas, pues es notable que eres un joven activo, multifacético y muy interesado en resolver ciertas cosas relacionadas al medio ambiente, también a la sociedad y por supuesto a tu área de enfoque principal, que es la arquitectura. Uriel, nos comentaste que tú estás desarrollando en la actualidad un emprendimiento y yo conozco ese emprendimiento. De hecho, yo lo sigo en Instagram y se llama CICE. Aquí lo podemos ver en el logo de su suéter. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo nace CICE? ¿Cómo surge este emprendimiento? Bueno, CICE, que significa sí se puede, nace de un momento en la juventud de un equipo de estudiantes de arquitectura motivados en desarrollar un proyecto con miras a traer beneficios para la sociedad, ya que veíamos una gran problemática, y es la forma en la que se acondicionan los espacios, que logramos ver una gran oportunidad, ya que si notamos, uno de los grandes problemas que atraviesan las sociedades tras el crecimiento de la población es la forma en la que se construyen las residencias, reduciendo cada vez más los espacios del hogar. Por lo tanto, uno de nuestros propósitos es optimizar, sacar el provecho y bueno, aportar en esta necesidad, por supuesto, combinando la arquitectura, que es lo que estamos estudiando, con los muebles, que bueno, también hago un paréntesis, yo aprendí a hacer muebles con mi papá desde pequeño en un taller, desde los 5 años, y bueno, esto fue lo que me motivó a combinar estas dos cosas. Desde muy pequeño me gustaba jugar con Legos, me encantaba construir, y al final todo compaginó con la arquitectura, que pues fue la carrera que al final decidí tomar. Y bueno, básicamente estas son las dos ramas que dieron con el proyecto de CICE. Parte de mi niñez, parte de mi juventud como estudiante de arquitectura, fusionados a un proyecto en donde desarrollamos cosas innovadoras, tratamos de hacer mucha diferencia y sobre todo viendo y velando porque los proyectos sean sostenibles, de cosas como la iluminación, la ventilación, o sea, lo tenemos muy presente, y creo que desarrollamos proyectos que al final benefician de forma directa e indirecta a los residentes, donde nos dan la oportunidad de desarrollar nuestros proyectos. Por supuesto que sí. Eso significa que si, por ejemplo, alguna de las personas que nos están sintonizando
Si alguno de ellos está interesado en hacer una remodelación de los espacios interiores de su residencia, de su apartamento, pueden contactar, por supuesto, a CICE y ellos se encargarán de realizar los ajustes y las remodelaciones. Les invito a que por favor sigan su página en Instagram y también en TikTok para que puedan ustedes empaparse un poquito más de todas esas maravillas, esos cambios, esa magia que ellos realizan en los espacios donde no solamente se encargan de la funcionalidad, sino que el valor estético, que es muy importante en estos tiempos, donde, por supuesto, hay que estar a la vanguardia. Uriel, cuéntanos, ¿de qué manera nosotros podemos hacer una arquitectura más responsable, más amigable con el medio ambiente? En este caso, ya que nos comentaste que también eres estudiante de arquitectura, ¿cómo podemos hacer uso de la profesión de una manera más sostenible? Sí, bueno, considero que uno de los principios más importantes para poder crear una arquitectura más amigable, más verde, es antes de intentar utilizar tecnologías innovadoras y buscar como este tipo de cosas, considero que en un inicio la arquitectura, digamos que por no haber tantos avances tecnológicos, el arquitecto se veía obligado a buscar alternativas que sí, eran un trabajo mucho más complejo, pero al final eran a largo plazo evidentemente más sostenibles. Ejemplo, la ventilación natural, la iluminación natural. Había mucho trabajo en cuanto a cómo orientas el edificio, en dónde ubicas el cuarto, la sala de estar, los baños tienen que ventilar. Claro, ahora con el aire acondicionado es un poco más sencillo trabajar una arquitectura, digamos que no se beneficia del contexto, pero creo que como primer paso para lograr una arquitectura sostenible está esta parte, en hacer el ejercicio, hacer un real análisis del contexto y llevar al proyecto primeramente por estos puntos que al final te van a dar un resultado mucho más agradable a las personas a largo plazo, para el edificio. Todo esto le beneficia muchísimo a la obra y a quienes lo habitan. Es decir, que en pocas palabras nos invitas a hacer uso de los recursos naturales, de, por ejemplo, el aire, del sol, de una manera natural. Es decir, si tenemos luz natural, aprovecharnos de ese recurso. Si tenemos ventilación, aprovecharnos de ese recurso y así reducimos el uso de, por ejemplo, la electricidad, en el caso de la luz, la iluminación y también para el acondicionador de aire. Todo esto son principios básicos de la arquitectura donde podemos hacer ejercicio de una arquitectura, por supuesto, valga la redundancia, mucho más amigable con el medio ambiente. Muy, muy interesante este tema para las personas que de pronto están pensando en estudiar arquitectura, para aquellas personas que no lo estudiaron o no están pensando en estudiarlo, pero que les interesa mucho porque hay un público muy interesado en el tema. Así que pues vamos a un cambio y nos vemos en el próximo bloque. De vuelta en un episodio más de la Red.0 en su edición innovadora de un podcast. Enhorabuena, nuestro primer podcast, y quisiera aprovechar para darle las gracias a nuestros amigos en la producción, en el detrás de cámaras, en todos los ajustes, Doris y Félix. Sin ellos esto no sería posible. También muchas gracias a la licenciada Diana, Go & Go Eventos y Comunicaciones y al Ministerio de la Presidencia por patrocinar este espacio de diálogo y de intercambio de pensamientos. Todo esto por un impacto positivo, no solamente en la sociedad, sino también en el medio ambiente. Uriel, de vuelta contigo. En el bloque anterior estuvimos conversando acerca de tus facetas, aquello a lo que te dedicas, todos esos emprendimientos, esa preparación académica y humana que también hay detrás de ti. Quisiéramos saber, con respecto a tu emprendimiento,
¿cuáles son los mayores retos que has enfrentado a la hora de tú emprender ese camino, un joven que está envolviéndose en este mundo de los negocios? Cuéntanos, Uriel. Claro, bien, primero hay una parte que sonará un poco cliché, este primero que yo nombro, porque aunque no lo creas, uno de los desafíos más grandes de emprender creo que es uno mismo. O sea, suena un poco, digamos que tonto, pero al final pienso que con lo más duro de luchar es con uno mismo. Te preguntarás por qué. O sea, uno siempre tiende a criticarse demasiado, a hacerse ver que lo que estás haciendo no vale nada, como que dices que tu progreso no es el suficiente, te comparas con otras personas y realmente es muy duro a veces lidiar contigo mismo, ¿sabes? Esa parte tuya que te dice no lo estás haciendo bien o esto no está bien. Por nombrar una de esas primeras cosas, nombraría esto, el yo interno. Otra cosa que puedo nombrar es que, bueno, soy joven, es duro, a veces Por supuesto. las personas nos ven, wow, son unos pelados, son unos jóvenes, no me inspira tanta confianza. O sea, cuando vamos a comprar el material para los proyectos, la gente se nos queda viendo como estos muchachos. ¿Qué está pasando aquí? Como que, y estos niños que hacen aquí, o sea, tú ves todos, son personas mayores, con mucha experiencia, y al ver a personas jóvenes, tú como que, ¿qué está pasando? O sea, y esa parte también es difícil, porque claro, la gente asocia la edad con la experiencia, sin embargo, no es siempre un buen indicativo. Yo creo que no pongo de lado tampoco que una persona mayor no pueda ser una persona excelente. Sin embargo, tampoco creo que es como un buen principio para decir o decidir que un joven no puede hacer un muy buen trabajo, o simplemente juzgarlo sin saber qué hay detrás de ello. Y esto por otra parte, como desafío o retos que se lleva un emprendedor. Y bueno, hay muchos más, créeme que hay muchos más. A veces cosas que nunca te esperas, por lo menos en nuestro nicho que tratamos con clientes, a veces personas súper groseras, que créanme que la universidad te enseña muchas cosas, pero esto nunca te lo enseñan, de que vas con un cliente y la persona es súper altivo y te quiere menospreciar o te quiere hasta casi insultarte. Es difícil lidiar con el cliente. Claro, y al final lo más duro es no ponerse al mismo nivel, porque hay personas que lo hacen como con la intención de provocarte, pero uno tiene que ser profesional, tiene que mantener siempre el respeto, y hasta el momento lo hemos hecho muy bien. Para hacer un emprendimiento que somos en su mayoría personas de 20, 25 años, es muy interesante esto. ¿Y cómo hace Uriel para lidiar con la universidad, con su trabajo en el Metro de Panamá y aparte de eso, con su emprendedurismo? ¿Cómo hace Uriel para sobrellevar sus facetas? Bueno, aquí es algo que sí hay que decir, que es la planificación. Desde mi parte, yo trabajo una agenda diaria donde yo programo siempre qué voy a hacer al día siguiente. Claro, una agenda a veces se complica, no es algo que puede suceder. Correcto, no siempre es al pie de la letra. Exactamente, pero sí psicológicamente te prepara. Correcto. Programar tu día antes te programa psicológicamente. O sea, es algo es un misterio que, bueno, gracias a Dios he descubierto que hacer una planificación te prepara para el próximo día sin ni siquiera verla. O sea, yo la hago el día anterior y no la vuelvo a ver más hasta el día siguiente cuando estoy desarrollando la del siguiente día y me doy cuenta que logro todos los objetivos. Y bueno, la planificación es sin duda el éxito.
importante eso que tú has mencionado. Yo recuerdo que un predicador siempre decía esas frases. La planificación es la clave del éxito. Así es. Así mismo, tal cual como tú lo has mencionado en este momento. Una frase muy interesante, disculpa que te interrumpa, que es que dice que quien falla en planear, planea fallar. Y yo la pongo siempre en pie porque creo que es totalmente cierta. Y hablando de planificación, ese tema me llama mucho la atención. Aquí hago un paréntesis. Yo también soy de esas personas que les gusta mucho el calendario. No soy una persona de rutinas, pero me gusta poner las cosas en el calendario y comprometerme. ¿Sabes, no? Como que a veces cuando uno no cumple con ese quehacer que uno mismo se planea, a veces hasta algo que es para uno mismo, claro, y uno no lo cumple por distintas razones, uno empieza como a sentirse como que hey, no cumplí conmigo mismo. También hasta cierto punto es una invitación a cumplir con nosotros mismos, claro, a esa cita al gimnasio, a esa cita al peluquero, a esa cita a caminar con un familiar. Todo eso forma parte de nuestro día a día. Claro. Y Uriel, ya para terminar este bloque y ir cerrando este episodio tan ameno que hemos tenido contigo, cuéntanos, Uriel. Nosotros hemos conocido un poquito de ti. Yo te conozco desde que estábamos en la facultad. Bueno, todavía estamos en ese proceso de graduarnos, pero yo sé que Uriel es una persona muy aplicada. Yo sé que Uriel es una persona que estudia, que se esfuerza, y eso es gran parte de los valores humanos que nosotros resaltamos aquí en la Red.0. El esfuerzo, la responsabilidad, el sacrificio, todos estos valores que hablan de un superhumano. Para mí tú eres un superhumano. Me gustaría expresar que yo te tengo mucha admiración porque él trabaja con mucha excelencia en la arquitectura y en algún momento también me ayudó como en mi faceta de estudiante cuando yo no sabía usar determinados programas. Ahí estaba Uriel apoyándome con otros compañeros, claro, con quienes hicimos buena amistad. Y bueno, eso es el paréntesis ese que también quería yo hacer. Todo esto tiene mucho que ver con un tema: la creatividad. Uriel, ¿cómo nosotros podemos hacer para ser más creativos? ¿Cómo podemos evitar ese bache de, ¿sabes? ¿No? Hay cosas que merman nuestra creatividad. Claro que sí. Como por ejemplo, ¿qué podríamos mencionar? Bueno, la creatividad, algo de repente relacionado a lo que nosotros hacemos, y bueno, hago también la aclaración de que esto está probado. A veces nosotros cuando trabajamos en un espacio, digamos que monótono, nuestra creatividad se merma porque te acostumbras a lo mismo, y parecerá algo muy sencillo, pero supongamos que en la configuración de tu cuarto, si la tienes hace mucho tiempo establecida, con el simple hecho de cambiarla, créeme que va a haber un cambio en cómo tú percibes el espacio y mucho en cómo tú planteas tus ideas. Ahora, algo también súper importante a la hora de hablar de creatividad es la organización. Hay quienes comentan que cuando tú vas a crear o cuando ellos diseñan, necesitan un espacio totalmente blanco, no puede haber nada, un escritorio limpio, algo totalmente despejado, porque tus ideas fluyen de esta misma forma. Supongamos que tienes tu closet totalmente desorganizado, así abierto, te cuesta mucho más concentrarte que si lo organizas y te sientas a trabajar en un área organizada. O sea, vas a fluir mucho más rápido, vas a ser más creativo y vas a tener muchos buenos resultados. Por supuesto que sí, Uriel. Y mira, este tema está muy interesante, a tal punto de que lo vamos a seguir en el próximo bloque: la creatividad. No se lo pierdan.